Muy buenas tardes. A continuación, en la siguiente videoexposición hablaremos sobre los temas de esta unidad 4, los cuales son de la materia de Ingeniería Económica. Esta videoexposición servirá para que nosotros como estudiantes hagamos una retroalimentación de los temas que veremos. De igual forma, la actividad está compuesta por nosotros los compañeros Iván Santiago Alavés, Ricardo López Telles y Guadalupe García Ramos, su servidor. Y bueno, sin nada más que decir, continuamos. Como primer tema de la unidad tenemos el tema 4.1, el cual es técnica de análisis de reemplazo, el cual nos dice como introducción al tema que este es un análisis de reemplazo, es una aplicación de valor anual neto, el cual consiste en una comparación de alternativas de vida diferente. El análisis de reemplazo más que nada nos sirve para que nosotros podamos averiguar si un equipo está operando de manera económica o si los costos de operación pueden disminuirse adquiriendo un equipo. Asimismo, la necesidad de llevar a cabo un análisis de reemplazo surge a partir de diversas fuentes o de diversas características, como lo son, pues, por insuficiencia, ya que esto nos dice que la capacidad inadecuada para prestar los servicios que se esperan de él es un poco más lenta de lo que era anteriormente. De igual forma tenemos que por una falta de mantenimiento excesivo, o sea, por así decirlo, que no exista un control de maquinaria y que esto ocasione que el aparato se vaya descomponiendo y al final de cuentas tenga que ser reemplazado. De igual forma nos dice que con el paso de los años se va disminuyendo más que nada la operación de trabajo gracias al desgaste de las máquinas. En este caso se observa después de un pequeño tiempo de trabajo, el cual pues ya no es el mismo de antes como se había comentado. De igual forma nos pone que existe también obsolencia. Esto también aparece, al parecer, más que nada en el mercado son características debido a que la tecnología ha estado inactiva durante bastante tiempo. Entonces esto más que nada ayuda a que exista un reemplazo en cuanto a máquinas que no se usan. De igual forma, existen combinaciones de factores. La mayoría de los casos no es solo una causa la que la determina. Además de esto, puede haber que se disminuye la eficiencia y aumenta los costos de mantenimiento, y esto puede ser que sean insuficientes y se vuelvan obsoletos. Bueno, como segunda característica tenemos el análisis de estudio de reemplazo, el cual nos dice que este se basa en los siguientes puntos, que son los que más sirven para determinar si esto es necesario reemplazar o no la máquina que estamos operando o de igual forma lo que estamos nosotros realizando. Tenemos que, por insuficiencia, esto se debe a que la capacidad inadecuada para prestar los servicios que se esperan de él, en el caso puede ser de computadoras, ya no es el mismo que era anteriormente, o sea, de tanto uso o más dicho desgaste que ha tenido la máquina durante el tiempo de trabajo, esta se ha ido más que nada alentando o también ha tenido fallas las cuales le evitan que ésta te siga produciendo de manera normal. Por lo tanto, la insuficiencia se da nada más que por la inadecuada capacidad que ésta tiene de dar la misma producción o el mismo ancho, por así decirlo, en el trabajo. También tenemos lo que es mantenimiento excesivo, el cual nos dice que si nosotros metemos más que nada mano a un aparato cada semana o de igual forma todos los días. Esto puede también realizar que existan daños en las varias piezas de la máquina, haciéndolas muy costosas en su mantenimiento. En este caso se da más que nada en el caso de vehículos antiguos o de máquinas antiguas, las cuales con el paso de los años pues sus piezas también van desapareciendo del mercado y esto haga que éstas se vuelvan más que nada obsoletas y de igual forma también se vaya perdiendo más que nada el dinero por recuperar estas máquinas. De igual forma tenemos que
Luego, con el paso de los años va disminuyendo la producción. En el caso de los motores, la gasolina, de igual forma se observa que después de un tiempo de trabajo el rendimiento ya no es igual. También tenemos el otro análisis que es por la antigüedad o más que nada la obsolencia, que al parecer estos servicios o que nos prestaban las máquinas ya no son eficientes. De igual forma, estos están designados a desaparecer. Otro análisis que tenemos que tomar en cuenta para el estudio de reemplazo es por combinación de factores. En la mayoría de los casos no es solo una causa la que determina el estudio de reemplazo, ya que este también puede estar compuesto por combinaciones. De ellos tenemos un ejemplo, el cual se puede ser el siguiente, que es el que disminuye la eficiencia y aumenta los costos de mantenimiento. También puede ser por insuficientes y se vuelven obsoletos. Esto es más que nada por el cambio de máquinas o por el no constante uso de la máquina que tenemos actualmente. Y de igual forma, pues todo esto nos sirve para que nosotros podamos considerar estos factores y realizar el análisis de estudios de reemplazo. Por otro lado, también tenemos que considerar que existe una inflación en este comportamiento económico, el cual es común en la mayoría de países en vías de desarrollo o en épocas inflacionarias. El acceso a pasivos a largo plazo es muy limitado. Otro análisis de estudio que nosotros tenemos que verificar en el reemplazo es que el comportamiento de los ingresos y de los gastos es muy común de asumir. El comportamiento de los ingresos a lo largo del horizonte o planeación de la misma forma pueden ser decrecientes o deficientes. Dentro de las técnicas de análisis de reemplazo, nosotros también debemos de identificar los siguientes puntos. Estos puntos más que nada nos van a servir para que nosotros podamos determinar cada uno de las características o demandas que necesitamos para hacer una técnica de análisis de reemplazo, como lo son los siguientes puntos. Estos puntos nos van a servir para determinación de la vida económica de un activo. Como debemos de considerar lo siguiente, es como primer factor es la inversión inicial. La inversión inicial, esta puede ser considerada como lo siguiente, que puede ser el capital con el que cuenta la persona o la empresa, o de igual forma, el dinero que está dispuesto a pagar o a invertir en este proyecto o en esta máquina o en un vehículo. Costos inherentes del activo. Estos más que nada nos dicen que son los costos que nosotros vamos a obtener más que nada al comprar esa máquina, como lo son costos por operación, ya sea costos por luz, costos por ensambles, costos por reparaciones y de igual forma por mantenimiento y dentro de también por seguros y todo aquello, ¿no? Que puede ser ajeno a lo que son costos inherentes del activo. De igual forma tenemos costos relativos a modelos mejorados, los cuales son más que nada los cambios, las transiciones que se hacen, ¿no? Por nosotros o adquirir una máquina y esta máquina a un cierto tiempo, pues cambiar por una un poquito más adelantada a la época o moderna. De igual forma tenemos los costos de oportunidad, que son aquellos que nos dice que nos deja que nosotros podamos ganar en cuanto a qué, a no tener el mejor activo del mercado, pero o sea, generamos un ahorro de dinero y por lo tanto no constituye en un desembolso para la compañía, por lo tanto no estaríamos perdiendo más que ahorrando el dinero que nos está generando. Otro método tenemos el método que analiza el problema cuando la vida económica de un activo se calcula por adquirirlo por primera vez. Otras características que nosotros también debemos más que nada tener en cuenta o tener como principio fundamental dentro de las técnicas de análisis de reemplazo es que debemos observar el comportamiento teórico de los costos inherentes y de los costos relativos de un activo. Los costos inherentes nos dice que se incrementan con el tiempo
es decir, el mantenimiento al igual que la eficiencia disminuye. Por otra parte, se muestra que los costos que se tendrían en cada uno de los años si se dispusiera del mejor activo que en ese momento existe en el mercado, se observa que estos costos disminuyen con el tiempo dependiendo del grado de excelencia del activo en cuestión de el tiempo. Más que nada esta característica o este tema nos dice que con el paso de los años y de igual forma el material o la máquina con el que estamos trabajando, obviamente pues va perdiendo valor, va perdiendo fuerza en cuanto a las nuevas máquinas que van saliendo. Por lo tanto, el desgaste a una máquina que podría ser como en este año 2021 a una máquina que podría ser en el 2022, pues obviamente va a ser una mejoría mucho mejor y por lo tanto la eficiencia de esta máquina del 2021 va a ser menor a la de 2022. Por lo tanto, aquí se va perdiendo y más que nada se va volviendo obsoleta, ya que dentro de una fábrica o dentro de una industria es más que nada siempre renovar y estar constantemente mejorando los procesos. Por lo tanto, se disminuye con el tiempo y esto va dependiendo por la obsolencia que se está dando a un equipo que es antiguo y que ya no produce la misma cantidad que los recientes. Por otro lado, también podemos argumentar lo siguiente, que es igual que al ser una máquina antigua, esta máquina antigua también va perdiendo valor y dentro de este mantenimiento o también de igual forma componer la máquina, las piezas van disminuyendo y estas también se van perdiendo, por lo tanto la obsolencia va generando que esta y una nueva sean más que nada comparadas y criticadas y siempre va a ser mucho mejor una máquina nueva que una antigua. Finalmente se observa el costo de oportunidad, el cual nos dice que crece con la edad del activo, es decir, entre más viejo el activo, mayor es la cantidad que se deja de ahorrar o ganar para no disponer del activo que actualmente está en el mercado. Pues más que nada este punto nos recalca lo que les había comentado. Y como se los dije, pues obviamente el activo o la máquina antigua siempre va a ser la que va a generar este tipo de ahorros o también igual de no poder disponer del mejor activo que está actualmente. Pues obviamente si nosotros hacemos lo siguiente, pues tendremos costos relativos, costos inherentes del activo y costos del activo mejorado en tiempo. Bueno, las variables que nosotros debemos de considerar dentro de la tasa de análisis de reemplazo son las siguientes, en las cuales se basan en el modelo matemático que determina la vida económica del activo. De igual forma, nosotros debemos de identificar que necesitamos una inversión inicial, una depreciación del activo en el año, que es más que nada un estudio o un análisis para que nosotros podamos determinar cuánto es que nos va a más que nada a depreciar el uso de esta máquina durante un plazo o un largo tiempo. De igual forma tenemos que tener la tasa de impuesto. Esta tasa de impuesto es más que nada para que nosotros determinemos los gastos y las operaciones y todo para saber el dinero que se genera o que se gasta durante ese transcurso de tiempo. De igual forma tenemos los costos inherentes del activo, que estos son por ya sea por mantenimiento o por compra de nuevas piezas y todo eso. Costos relativos del activo del año. Como se puede observar aquí es más que nada un análisis de todo lo que esta máquina ha generado o producto. De igual forma tenemos lo siguiente: valor realizable del activo final del año, es obviamente la cantidad final que se obtuvo o más que nada que se tenía proyectada para que se consiguiera. Ahora tenemos el valor en libros del activo final en el año, que obviamente nos sirve para determinar un periodo del dinero acumulado durante un año. Y de igual forma tenemos el periodo óptimo de tiempo para permanecer con el activo, lo cual es más que nada una determinación del tiempo que esta máquina sea redituable para la empresa o para dicho trabajo.
Y de igual forma tenemos la tasa de impuestos que grava pérdidas o ganancias del capital. Y estas más que nada son las finanzas dentro de la empresa, pero estas determinan más que nada el número de pérdidas que se obtuvo por esta máquina y de igual forma las ganancias del capital. Esto es más que nada para comparar si dentro de este tiempo la máquina ha sido de mayor eficiencia y ha podido tener ganancias dentro del capital o ha ocasionado pérdidas dentro de esta misma. En la siguiente diapositiva, como podemos observar, tenemos los análisis de reemplazo que emplean terminología nueva que, sin embargo, se encuentran estrechamente relacionada con los términos utilizados dentro de la tasa de análisis de reemplazo. De igual forma, tenemos más que nada a un sujeto o a una persona y cómo nosotros podemos denominarlas. Y estas denominaciones para dos alternativas mutuamente excluyentes son para que nosotros podamos identificar a un defensor y a un retador. Y nos dice que un defensor es el activo actualmente instalado, más que, sin embargo, el retador es el posible reemplazo. Este es un análisis de reemplazo que compara estas dos alternativas, donde el retador será el mejor cuando se haya elegido como la mejor opción de reemplazo para el defensor. Es la misma terminología empleada anteriormente para la terra incremental y el análisis de BC de dos alternativas nuevas. Como podemos observar aquí es más que nada una comparación entre de dos, puede ser sujetos, dos personas, dos máquinas, etcétera, las cuales se denominan como defensor a la máquina que obviamente ya está instalada o ya se encuentra ubicada dentro de la producción y todas esas cosas. Y esta pues obviamente va a competir contra el retador, que puede ser una máquina nueva. Entonces aquí lo que van a hacer ellas es competir por cuál es la mejor opción y para que nosotros podamos determinar si debe de haber un reemplazo o no por el trabajo de ambas comparadas al mismo tiempo. De igual forma nos dice que existen también los valores anuales, los cuales se utilizan como principal medida económica de comparación entre el defensor y el retador. El término CAUE, que puede así decirse costo anual uniforme equivalente, se puede utilizar en vez del valor anual neto debido a que en la evaluación frecuentemente solo se incluyen los costos. Asimismo, se supone que estos son iguales los ingresos generados por el defensor o el retador. Por lo tanto, los cálculos de equivalencia para el CAUE son exactamente los mismos para el valor anual neto. Asimismo, estos valores serán negativos cuando se incluyan los costos por supuestos. Como podemos observar, aquí nos dice más que nada una comparación entre un análisis. El CAUE, pues como se dice, se puede utilizar en vez del valor anual neto. Esto es más que nada para que nosotros podamos evaluar cómo es la constancia dentro del costo anual uniforme de la máquina a comparación del valor anual neto, que sería en cada año y pues sería contando todo el transcurso o lapso de tiempo de 365 días. Asimismo, esto nos va a servir para que nosotros aplicaremos los valores y podamos constituir un ingreso de efectivo y ya ver cuál lleva un signo positivo y determinar cuál de las dos es una mejor opción dentro del área de trabajo. Ahora mismo tenemos que en la siguiente diapositiva que más que nada un concepto o una definición de lo que es la vida útil económica y nos dice que esta es una alternativa en la cual es el número de años en los que se presenta el valor anual neto del costo más bajo. Más que nada los siguientes cálculos de equivalencia nos sirven a nosotros para determinar la vida útil económica de una máquina o de un objeto y estas nos dice que se establecen a través del periodo del tiempo, este periodo de vida que puede ser más que nada para mejorar o establecer los costos de vida menor dentro de un estudio de reemplazo. De igual forma nos dice que esto es más que nada un análisis para que nosotros podamos determinar
un modelo antiguo de máquina con un modelo reciente de máquina. Dentro de estas dos características, nosotros lo que hacemos es analizar el tiempo de vida de cada una de las dos máquinas, ya que esto, con el constante cambio y la transición que existe dentro de la tecnología, nos va a permitir a nosotros que establezcamos que el valor de n de la vida para el mejor retador y también establecer el costo de vida menor para el defensor en un estudio de reemplazo. De igual forma nos dice que el costo inicial del defensor es lo siguiente: es el monto de inversión inicial empleado por el defensor. De igual forma, el valor comercial actual es el cálculo correcto aplicado al defensor en un análisis de reemplazo. Por lo tanto, el valor justo de mercado puede obtenerse de evaluadores profesionales o revendedores o liquidaciones que conocen el valor de los activos. Asimismo, el valor de salvamento calculado al final de un año se convierte en el valor comercial al principio del siguiente año, siempre y cuando los cálculos permanezcan correctos con el paso de los años. Por lo tanto, resulta incorrecto emplear lo siguiente como valor comercial para el costo inicial de un defensor en el valor de intercambio. No, por lo tanto, no se presenta un valor comercial justo o el valor depreciado en libros tomados en los registros. Asimismo, nosotros podemos ver que la necesidad para llevar a cabo un análisis de reemplazo surge a través de diversas fuentes, y estas nos pueden ser como las siguientes, que puede ser un deterioro total, una capacidad de trabajo inadecuada a los labores, costos de mantenimiento muy altos, crecimiento del tiempo perdido o eficiencia declinante en calidad y cantidad, y obsolencia tecnológica. En la siguiente diapositiva veremos cuál es el comportamiento teórico de los costos inherentes y de los relativos de un activo. De igual forma, nosotros, como podemos ver, tenemos las siguientes variables, que son costos inherentes del activo, costos relativos, costos del activo mejorado y el tiempo. De igual forma, nosotros podemos ver que los costos inherentes se incrementan con el tiempo, es decir, el mantenimiento aumenta al igual que la eficiencia disminuye. Por otra parte, o de igual forma, nosotros podemos ver cómo se nos muestra que los costos que se tendrían en cada uno de los años, si estos se dispusieran, por así decirlo, del mejor activo que en ese momento existe en el mercado, se puede observar que estos costos disminuyen con el tiempo. Esto más que nada nos dice que va dependiendo del grado de excelencia del activo en cuestión. De igual forma, podemos deducir que esto va dependiendo de acuerdo al tiempo que va pasando durante este periodo de, más que nada, de que la máquina sigue trabajando o va más que nada produciendo dentro de un lapso de tiempo. De igual forma, y finalmente se observa que el costo de oportunidad, el cual crece con la edad del activo, es decir, entre más viejo el activo, mayor es la cantidad que se deja de ahorrar o de ganar, por así decirlo, ya que esto nos dice que por no disponer del mejor activo que actualmente está en el mercado, nosotros vamos observando que existe también un, una obsolencia por parte nuestra de la producción, o de igual forma de el proyecto de la mejoría. En vez de ahorrar, nosotros estaremos perdiendo, y de igual forma pues esto nos afectaría, porque el comportamiento teórico de los costos inherentes y los relativos son estrategias que nosotros podemos determinar y que son de fácil utilidad, pero si nosotros no logramos entender que este estudio o este análisis, jamás vamos a poder determinar cuáles son los costos inherentes y cuánto es el valor de esta máquina durante un lapso de tiempo. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo del tema análisis de reemplazo de la vida útil económica, donde nos tenemos el siguiente planteamiento, el cual nos dice que un activo del proceso de manufactura con 3 años de uso se considera que deberá reemplazarse antes del tiempo,
La inversión inicial requerida es de 13.000, sus valores de mercado futuros estimados, así como sus costos anuales para los próximos 5 años, se representa a continuación. ¿Cuál es el valor, o más dicho, la vida útil, si la tasa de interés es de 10% anual? Bueno, como podemos observar en la tabla, tenemos que en un periodo de un año nosotros vamos a tener un valor de mercado de 9.000, donde obtendremos un costo anual uniforme equivalente de menos 2.500, lo cual, como podemos observar, que dentro del paso del tiempo o de los años considerados, tenemos que dentro del valor de mercado este va a ir disminuyendo, mientras que el costo anual uniforme equivalente, que es el COA, va a ir creciendo o va a ir aumentando. Ahora, a continuación, tenemos otra presentación en la cual nos dice que el análisis de reemplazo de vida útil económica es considerado a través de una fórmula la cual se conoce como recuperación de capital, la cual nos dice la siguiente fórmula, que los datos obtenidos los vamos a hacer mediante una operación donde el costo anual del activo por el factor A dado P por el retorno del año más el valor del salvamento por el factor A dado F por el retorno de año más el año que vamos a calcular. Por lo tanto, para que nosotros podamos realizar nuestra operación de recuperación de capital, debemos realizar la operación que es la siguiente, donde nosotros hacemos una sumatoria del pago del valor de mercado, y esto nos servirá a nosotros para que podamos determinar la recuperación del capital. Ahora, en la siguiente presentación seguimos con el problema que ya habíamos dado este paso para resolver la primera parte. Ahora resolveremos la segunda parte y nos dice que nosotros tenemos un valor anual neto de un COA, el cual, para que nosotros podamos calcular esto, debemos hacer la sumatoria del valor presente de las K de COA, donde va a ser el costo anual del activo por el factor A dado P por el interés por K, donde nosotros, como podemos observar en la imagen de mano izquierda, obtenemos que se está realizando una sumatoria. Para que nosotros podamos calcular el valor anual del COA, hacemos lo siguiente: es la sumatoria del valor de mercado por, por el valor anual neto por la tasa de interés por el valor de COA del primer periodo más la suma de todos estos. Por lo tanto, tendremos el valor anual del COA si nosotros realizamos esa operación. De igual forma, obtenemos que para que nosotros podamos calcular el valor total de A o de K, nosotros debemos de hacer lo siguiente: aplicar la fórmula que el costo anual del activo por el factor A dado por P por el retorno del año más el año que vamos a calcular más el valor del salvamento por el factor A dado por F por el retorno de un año más el año que vamos a calcular, y esto sumado a valor presente de los K COA por A sobre dP por el interés por K. Asimismo, a su vez, para que nosotros podamos realizar lo que es encontrar el valor total, hacemos una sumatoria de recuperación de capital más valor anual del COA. Y esto nos permitirá a nosotros calcular el valor anual neto total de cada periodo. Por lo tanto, como conclusión y ya final de este ejercicio, obtenemos que el valor anual total menor numéricamente mayor se presenta en K3. Por lo tanto, el valor de vida útil es de 3 años, considerado más que nada para identificar cuánto es el tiempo de costo o de tasa de reemplazo
dentro de la utilización o de la vida de aquella máquina. Continuando con la exposición, ahora veremos de qué trata el tema 4.2, que son los modelos de reemplazo de equipos. El empleo del análisis de reemplazo de equipo nos dice que muestra una categoría de decisiones de inversión que implica considerar el gasto necesario para reemplazar un equipo desgastado u obsoleto por tecnología de punta que permita mejorar la eficiencia de la producción y elevar el índice de productividad. Esto nos dice que al ocupar estos modelos veremos las características de los equipos, las máquinas que tengan desgaste o que estos ya no funcionen bien, el cual nos demuestre que en eficiencia pues sean de muy bajo rendimiento y estos necesiten ser reemplazados o cambiados inmediatamente. Bien, ahora veremos alguna definición de lo que es el reemplazo y también la clasificación de los modelos que existen. Bueno, nos dice que el reemplazo es una política óptima que debe seguirse en lo relacionado a elementos que se desgastan, que pierden eficiencia o que están sujetos a fallas o muertes. Bueno, a continuación, los modelos que se pueden agrupar son los siguientes. Existen los modelos de reemplazo por desgaste, los cuales son que comprende a aquellos que pierden eficiencia frente al proceso de evolución técnica. Y también existen los que son los modelos por falla o muerte. Bueno, estos modelos ya son los que deberían ya de ser reemplazados inmediatamente porque ya su funcionamiento ya no es el adecuado y esto generaría pérdidas pues para el sistema, para la inversión de alguna empresa y retrasaría ganancias también. Para continuar, se plantea esta pregunta: ¿qué es el modelo de reemplazo? Es la sustitución de un equipo por otro debido a fallas o razones económicas. Su funcionalidad, este a su vez nos muestra una categoría de decisiones de inversión que implica que consideran el gasto necesario para reemplazar los equipos con desgastes mayores. Otra cuestión, otra pregunta que surge con respecto a los equipos que deberían ser reemplazados es: ¿debería reemplazarse el activo ahora o más adelante? En análisis de reemplazo surge a partir de diversas razones. Nos dice algunos que son por las cuales son los requisitos alterados. El sistema o equipo no puede cumplir con los requisitos de exactitud, velocidad u otras especificaciones. Rendimiento disminuido. Debido al deterioro físico, la capacidad esperada de rendimiento no está presente. Así es, reduce mucho el rendimiento de las máquinas, de los equipos, y esto hace que se genere esa necesidad de reemplazar los equipos. Obsolencia. Los equipos actuales funcionan regularmente aceptables, aunque con menor productividad que el equipo más moderno. Esta es una de las cuestiones por las cuales los equipos deben de tomarse en cuenta para ser reemplazados, ya que no trabajan al mismo nivel de que si fueran equipos nuevos. Por eso hay que tomar en cuenta mucho esos tres aspectos, ya que de estos dependerá de que dentro de una empresa, una institución, los equipos, las máquinas funcionen de manera adecuada, y si no, pues ver la forma de reemplazarlos y cambiarlos por unos de mejor rendimiento. A continuación, daremos a conocer algunas causas que son el origen de proponer un estudio de reemplazo, las cuales son las siguientes. El reemplazo por mantenimiento excesivo.
reemplazo por eficiencia decreciente, cuando ya va disminuyendo el rendimiento, reemplazo por antigüedad, obsolencia, por mejoramiento continuo de los activos, reemplazo por una combinación de los factores anteriores. Bueno, en estos puntos nos da a conocer las formas en las que una máquina, un sistema, debe de ser reemplazada, ya que en su funcionamiento no se verá de la mejor productividad y esto afectará a la empresa, al lugar de donde se estén ocupando estas máquinas. Continuando, ahora mostraremos un ejemplo de lo que es algún modelo de reemplazo posible dentro de una empresa. Bueno, nos dice, la empresa Mudanza en Camino S.A posee varios camiones de mudanza que se están deteriorando con mayor rapidez de lo esperado. Los camiones fueron comprados hace 2 años cada uno por 60,000 pesos. Actualmente la compañía planea conservar los camiones durante 10 años más. El valor de mercado para cada camión de 2 años es de 42,000 pesos y para un camión de 12 años es de 8,000 pesos. Los costos anuales de combustible, mantenimiento, impuestos son de 12,000 pesos anuales. La opción de reemplazo es arrendar en forma anual. El costo anual de arrendamiento es de 9,000 pesos. Este es un pago que se hace en el fin de año con costos anuales de operación de 14,000 pesos. Debe la compañía arrendar sus camiones si la TEMAR es del 12%. Se considera un horizonte de planeación de 10 años para un camión que actualmente posee y para un camión arrendado, y realiza un análisis de valor actual para efectuar la selección. Bueno, aquí vemos la tabla de los conceptos que se tomarán en cuenta, cuáles son la inversión, los costos anuales de combustible, mantenimiento e impuestos, el valor de salvamento, la vida o tiempo, que en este caso son 10 años, la inversión sería de 42,000 pesos. Los costos anuales de combustible, mantenimiento e impuestos se tomarán como de 12,000 pesos y el valor de salvamento de 8,000 pesos. Bueno, ya haciendo los cálculos pertinentes nos da un activo nuevo en la cuestión de la inversión, que son de 49,000 pesos. En los costos anuales de combustible, mantenimiento y impuestos sería un valor de 14,000 pesos. Valor de salvamento en este caso no aplica. En la vida y el tiempo sigue siendo los mismos 10 años que se toman en cuenta. La solución sería el uso de la fórmula del valor actual o CAWE usado. Esta es la fórmula que se usará, que nos dice el valor actual, que son la inversión. En este caso se denota como menos 42,000 por A sobre P. Los 12% también se toman en cuenta, que nos dice que es el TEMAR, que es de 12%. Los 10 años, en este caso se va a sumar lo que es el valor de salvamento. El valor actual o CAWE que nos da como resultado de toda esta operación nos da que es un valor negativo, que es de menos 18,977. Para el activo nuevo es el resultado que obtuvimos, el de menos 18,977. No se tiene inversión inicial ni valor de salvamento, puesto que será arrendado. Por eso se realizará lo siguiente: el valor actual nuevo, que sería los 9,000 menos los 14,000, que sería el activo de los costos anuales de combustible, mantenimiento e impuestos, nos dará un resultado de menos 23,000 pesos.
En este caso no se acepta arrendar los camiones, pues la CAUE o el valor actual neto es mayor, lo cual significa que no exista un beneficio anual equivalente. Como conclusión, queda más que decir sobre este tema, que es muy importante. Bueno, dice, dentro de lo que es la exposición, se dieron a conocer lo que es la importancia del análisis de reemplazo, que es básicamente hacer un estudio que sirve para descubrir si los equipos están operando de manera correcta y económica, o si los costos de operación pueden disminuir de acuerdo a la adquisición de nuevos equipos. La ventaja de este análisis es que mediante ello se puede averiguar si el equipo actual debe ser reemplazado de inmediato o es mejor esperar unos años antes de hacer el cambio del mismo equipo. Un plan de reemplazo de activos físicos es de vital importancia en todo proceso económico, ya que el equipo obsoleto tiene más alto costo que esté dentro de la empresa. El reemplazo de material o equipo puede surgir a partir de distintas causas, entre ellos estos ejemplos: el reemplazo por mantenimiento excesivo, reemplazo por antigüedad, por mejoramiento continuo de los activos. La tecnología, disponibilidad de capital, el comportamiento de ingresos y gastos son algunos factores que se toman en cuenta para el análisis del reemplazo. Bueno, esta fue la conclusión de nuestro tema. Subtema 4.3: Factores de deterioro y obsolescencia. Para empezar, tenemos una pequeña definición acerca de lo que es el deterioro y nos dice que es la degradación operativa de un equipo, máquina o proceso, que culmina con una falla y paro del equipo. Es por esta razón se dice que el deterioro pues es una causa de reemplazo, ya que el equipo o máquina al paso del tiempo pues va experimentando cambios físicos y funcionales, ¿no?, que delimitan su desempeño y funcionamiento en el proceso. Bueno, y como también nos dice que el deterioro es tan lento que en ocasiones pues no lo notamos y podemos acostumbrarnos a él. Y como también pues el deterioro es la que provoca la reducción en el valor de un activo. Ahora tenemos los factores por lo que no se detecta el deterioro. Está dado por factores físicos como es el polvo, la grasa, la suciedad. En este caso, pues una máquina es muy importante que permanezca limpio para que pueda funcionar de manera correcta. También tenemos como es el difícil acceso a las inspecciones inadecuadas, como también las inspecciones muy poco frecuentes dentro de la maquinaria o equipo que existe dentro de una empresa. Y por último nos dice que no se analizan las causas a raíz. En este caso es muy importante analizar un problema detectado de una máquina o cualquier otro objeto muy a fondo para solucionar realmente el problema. Y no medio que arreglar el problema, porque probablemente en muy poco tiempo volverá esa falla o ese problema de la máquina, y esto ocasionará tanto pérdidas de dinero como de tiempo para una empresa. Factores psicológicos. Tenemos dos factores. La primera nos dice se nota pero se ignora. Esto es cuando un operador de alguna máquina identifica o nota algún problema de la máquina, pero aún así lo ignora, y esto provoca que la máquina dure muy poco tiempo. El otro nos dice que se subestima. Quiere decir que estamos haciendo uso de estos activos fijos más allá de lo que pueden ser utilizados. El siguiente punto son los tipos de deterioro. Aquí nos menciona dos tipos de deterioro. La primera es la natural, es la que normalmente se da por desgaste y el tiempo de vida de una máquina, que se da por el uso de las personas. Y esto pues normalmente lo podemos observar en transportes o incluso en nuestro mismo teléfono móvil, ¿no? Este deterioro se da aunque la máquina pues opera de una manera correcta. La otra es el acelerado. Esto nos dice que esto ocurre cuando una máquina se deteriora antes de lo normal. Pues un ejemplo podría ser un automóvil sacado de la agencia,
y y el motor empieza a fallar, a tener fallas en tan solo después de un año de su compra. Y pues esto debido a una mala operación o descuido al automóvil. ¿Qué factores determinan el deterioro? Bueno, aquí nos muestra algunos de los factores. La primera nos dice el aumento del consumo de combustible, aumento del consumo de energía eléctrica, como también incremento de mantenimiento y reparaciones como consecuencias de fallas de las piezas, incremento de mano de obra a causa de la disminución de la velocidad de producción. Por último, el aumento de gastos generales debido al equipo poco confiable que se emplea para hacer reparaciones o para empezar algún proceso o echar a andar alguna máquina. Muy bien, ahora vamos con lo que es la obsolescencia. Nos dice que es la caída de uso de máquinas, equipos y tecnologías motivada, no por un mal funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente desempeño de sus funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidas al mercado. Esto quiere decir que conforme van pasando los años, es decir, el tiempo, van saliendo nuevos productos al mercado, muchos mejores y más innovadores. Pues esto ocasiona que se devalúen los productos anteriores. Un ejemplo podría ser un automóvil de un año muy reciente, del 2018, por así decirlo, y uno del 2000, aunque los dos tienen el mismo funcionamiento, pero como el automóvil más reciente ya es más innovadora, ya ya es de mucho más veloz, pues esto ocasiona que el otro automóvil se devalúe y se venda de un precio muy bajo. A eso es lo que se refiere la obsolescencia. Tenemos tres tipos de obsolescencia. La primera es la planificada. Esto quiere decir que cuando al crear un producto, este tiene un tiempo de vida determinado, ya que el producto llega un momento en que se descompone o por alguna manera deja de funcionar. Esto requiere que la marca no pierda a su consumidor, por lo que es necesario repararlo en un cierto tiempo limitado. La segunda es la obsolescencia percibida. Esto quiere decir que cuando se crea un producto de un cierto aspecto en un cierto tiempo limitado, sale otro producto con diferente diseño y más innovador y con las mismas funciones. Un ejemplo podría ser en los automóviles o en los celulares, que cada año sale uno diferente pero con las mismas funciones, solo que más innovador. Y por último es la obsolescencia de especulación. Quiere decir que cuando un producto pirata sale al mercado, pues este consumidor requiere de estarlo utilizando porque tiene nuevas funciones, nuevas actividades que la hacen más llamativo al cliente. Este quiere afiliarse al mercado. Las causas de la obsolescencia. La primera nos dice la imposibilidad de encontrar repuestos adecuados para cuando algunos equipos llegan a tener algún descuido o se llegan a descomponer. La otra es cuando el mercado produce nueva maquinaria y nuevo equipo con mejor tecnología, la cual provoca que equipos con el que la empresa cuenta se vuelvan obsoletas. Los consumidores llegan a tener una empresa principal en la cual hacen todas sus compras, lo que requiere que todas las demás empresas en competencia pues se vuelven también obsoletas. Factores que determinan la obsolescencia. Bueno, la primera nos dice que cuando requiere mayor consumo de combustibles y energía eléctrica debido a menor eficiencia del diseño. El otro nos dice que cuando tiene menor productividad debido a las velocidades productivas más bajas. El tercero nos dice cuando tiene más descomposturas por fallas de diseño y por último nos dice más espacio de suelo por el diseño más compacto. Bueno, como conclusión para terminar este subtema del deterioro y la obsolescencia, considero que el deterioro y la depreciación es un tema sumamente muy importante para nosotros, ya que en algún momento podríamos llegar a trabajar en alguna empresa o en cualquier otra industria y debemos de saber distinguir cuando un objeto o una máquina necesita de mantenimiento o también si se está teniendo un deterioro natural o acelerado. Es decir, si se está operando la máquina de una manera correcta o de una manera errónea.
En el último tema de la unidad, que es 4.4, determinación del costo mínimo de vida útil, nos dice que el método de análisis de reemplazo nos permite a nosotros determinar si los costos de operación de un equipo pueden disminuirse adquiriendo un nuevo equipo. Este método a nosotros nos permite determinar si el equipo actual debe ser reemplazado de inmediato o es mejor esperar a completar su vida útil. Esto más que nada nos permite a nosotros definir que la vida útil económica se define como el periodo para lo cual el costo anual uniforme equivalente CAUE es mínimo. Asimismo, para los activos antiguos no se tiene en cuenta la vida útil restante, ya que pueden funcionar permanentemente. Por lo tanto, dentro de la determinación del costo de mínimo de vida útil, se considera más que nada el, el costo, o más que nada la inversión, dentro de que si la máquina que tenemos actualmente va a seguir funcionando hasta qué tiempo, y esto más que nada nos va a servir a nosotros para tener una proyección del del mínimo tiempo que esta máquina va a durar dentro de las operaciones. Asimismo, nosotros podemos decir que para que nosotros podamos determinar este tipo de cosas, debemos de encontrar el costo mínimo de vida útil, y de igual forma debemos encontrar cómo este es equivalente dentro del costo anual activo y cómo se utiliza durante los años. Ahora, como segunda característica del tema, tenemos la determinación del costo mínimo de vida útil, y nos dice la siguiente, que es: dentro de la determinación existen situaciones en las que el analista debe saber cuánto tiempo debe de permanecer activo en un servicio antes de ser retirado. Por lo tanto, aquí se debe utilizar lo que es un análisis de reemplazo o una evaluación de compra proyectada. En el segundo punto tenemos que este valor se debe encontrar para calcular el número de años que darán un mínimo valor presente o valor del CAUE. Esto más que nada se representa como el número de años correspondiente al CAUE mínimo, indica el costo mínimo de vida útil. Ahora, en el siguiente punto tenemos que si un activo antiguo va a ser reemplazado por un activo nuevo, el valor N se conoce como vida útil restante del antiguo activo. Por lo tanto, nos permite a nosotros ver cómo es que N varía los valores del CAUE, y el valor del endeudamiento se debe calcular para que cada N disponible o posible. Ahora tenemos el siguiente punto, que es si se va a descontinuar o va a ser asumida por otro activo de la empresa, o valor N se conoce como vida de retiro diario. Y como final punto nos dice que si se va a comprar anticipadamente un activo, el valor de N se conoce como vida útil esperada, lo cual nos da un indicio de que cuánto es el periodo de tiempo de estimación de que esa máquina nos va a seguir funcionando o nos va a funcionar al ser nueva o de nueva generación. Y por lo tanto también tenemos en mente que se puede utilizar el valor presente para decidir por una de las alternativas. Dentro de la determinación del costo de vida útil, nosotros también tenemos que realizar un análisis, y para eso mismo tenemos que ver y verificar este tipo de factores siguientes, los cuales son el periodo óptimo de reemplazo, que es considerado como la vida económica, y esta técnica consiste en calcular el costo anual uniforme equivalente del CAUE del activo cuando esté retenido por una cierta cantidad de años. Por lo tanto, esto nos permite a nosotros tener en mente cuál es el costo anual uniforme equivalente de aquel activo durante un lapso de tiempo. Ahora tenemos la confrontación de el antiguo y nuevo, por así decir, máquina o implementación.
en la cual la técnica de comparación de ventajas entre un activo nuevo y el que se encuentra en uso de inversión nos permite a nosotros verificar los costos de vida útil y el salvamento, y de igual forma de calcular el mínimo valor de encaje de la maquinaria antigua antes de entrar a negociar una máquina nueva, donde se iguale el KW de la máquina nueva con la que está en uso. Por lo tanto, aquí podemos ver que una vez decidido si el activo nuevo o el valor comercial del activo antiguo es de importancia, se critica para el análisis de reemplazo, y esto nos va a servir para que nosotros podamos sugerir calcular el valor comercial equilibrado del activo antiguo en función del activo nuevo. Ahora mismo en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo del tema 4.4, determinación del costo de vida útil, y nos dice el siguiente planteamiento: que un activo comprado de hace 3 años se ve amenazado por una nueva máquina, donde el valor comercial del activo antiguo es de 13,000. Los valores de salvamento anticipado y los del CAU durante los siguientes años se dan en la siguiente tabla, y nos dice como pregunta lo siguiente: ¿cuál es el costo mínimo de vida útil que se debe emplear al comparar el antiguo con el nuevo si el valor del capital es de 10%? Asimismo, como podemos observar en cada una de las columnas, en la primera se nos da los 5 años, cuáles son el lapso de tiempo o periodo de tiempo, para después verificar que en la segunda columna que este es después de años, o sea, el activo propio que se obtiene por esa máquina, y de igual forma el CAU, que es la disminución o más que nada el costo uniforme equivalente. También, como podemos observar, en la columna 4 de la tabla se presenta el CAUE para la recuperación del capital y un retorno del 10%, utilizando el método de fondo de amortización de salvamento. Asimismo, para el cálculo, para un valor de particular de periodos igual a 1, 2, 3, 4 y 5, se obtiene el calculando de la siguiente forma, donde tendremos el valor de 13,000 por el factor A dado P, por el interés, por el periodo, contra el factor A dado por F, por el interés de 10%, por el número de periodos. Por lo tanto, la columna 5 nos muestra el K uniforme equivalente para un valor en específico, encontrado por medio de la fórmula de la sumatoria del costo anual de operaciones por el factor P dado en F, el retorno del año, y el año está dado que se multiplica por el factor A dado P, retorno de año y el año. Y ahora, para finalizar el ejercicio, tenemos que la determinación del costo mínimo de vida útil es el siguiente: si la vida anticipada de este activo al compararlo con el nuevo es de 3 años, el KW mínimo de este activo antiguo debería ser el KW total de 13,000 por que está dado por el factor de A dado por P, y el retorno del año más el año que vamos a calcular, más el valor de salvamento por el factor A dado por F, por el retorno de un año más el año que vamos a calcular. Por lo tanto, aquí tendremos que serían 13,000 multiplicado por 10% por el periodo de 3 menos 60,000, que es 6,000, que es el valor reducido de mercado, y multiplicado por 3 por el periodo. Por lo tanto, obtendremos como valor final que el KW total es de $6,132. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Se concluye que la vida económica está en función de la estructura de los costos, tanto de adquisición como de mantenimiento del equipo, y es una técnica útil para ahorrar costos
para una organización al definir el tiempo en que deben reemplazarse los equipos. La vida económica resulta mayor con técnicas de depreciación acelerada y menor con desacelerada, y tales cambios son significativos, lo que hace ver que la política de reemplazo que se establezca deberá tener en cuenta la manera de calcular la depreciación. Por lo general es la de línea recta. También es pertinente comentar que la manera como se estimen los costos de mantenimiento es importante para definir la vida económica de los equipos, por lo cual habrá que tener cuidado en la manera como se estimen. Como conclusión final, tenemos que el análisis del reemplazo sirve para consultar si un equipo está operando de manera económica o si los costos de operación pueden disminuirse adquiriendo un nuevo equipo. Además, mediante estos análisis se puede indagar si el equipo actual debe ser reemplazado de inmediato o es mejor esperar unos años más antes de cambiarlo. Esto es posible gracias a un estudio minucioso sobre la importancia de la toma de decisiones realizadas por el administrador financiero, para así realizar el reemplazo en el momento justo y necesario de los activos físicos sin ningún tipo de pérdida ni desajuste laboral en el medio donde se elabora.